tal? Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado. En Facebook nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @TSJ Oaxaca. Gracias por acompañarnos. El día de hoy contamos con la presencia de la magistrada Berenice Ramírez Jiménez. Ella es integrante de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal Colegiada, quien viene hoy a hablarnos de la justicia para personas con discapacidad. Magistrada, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias, muy bien. Pues miren, las personas con discapacidad son un grupo tradicionalmente estigmatizado y han sido objeto de múltiples discriminaciones. Tales circunstancias las han colocado en situaciones de desventaja y exclusión social, debido en gran parte a que su condición de discapacidad las condena a un desconocimiento de sus derechos, el ejercicio de los mismos en desigualdad de condiciones y la violación a vulneración constante de ellos. Magistrada, hablando un poco del tema, las personas con discapacidad históricamente pues han sido excluidas, ¿no? ¿Cómo garantiza el Poder Judicial del Estado su acceso a la justicia? El Poder Judicial busca romper con estereotipos y busca realmente encontrar la manera en que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia, sean totalmente valoradas en el ámbito de sus derechos humanos y realmente, sobre todo, creo que considera que son unas personas que deben ser valoradas en su totalidad como seres humanos, garantes y objetos de derechos. Ok, bien. ¿Cuáles considera que son los pilares de la impartición de justicia en asuntos que justamente involucran a personas con discapacidad? Principalmente creo que es importante velar por la igualdad, la no discriminación, el derecho de acceso a la justicia, tener un modelo social y, sobre todo, velar por sus derechos humanos es lo más importante y considero que son los pilares más importantes. Sí, magistrada, para que la gente que nos está viendo nos pueda entender un poco, cuando decimos que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia, ¿podría ejemplificarnos? O sea, ¿a qué se refiere realmente? Bueno, realmente el derecho de acceso a la justicia está regulado por el artículo 17 constitucional. Nosotros decimos, bueno, tener acceso implica no solamente un acceso físico, ¿no? Porque a lo mejor una persona con discapacidad puede acudir a un juzgado o a un tribunal y lo primero que puede ver es, pues no hay rampas, ¿cómo puedo tener un acceso, no? O a lo mejor no veo una señal, ¿no? A lo mejor puede ser una persona con debilidad visual y pues no hay donde puede observar, o el sistema braille, de cómo llegar al juzgado, ¿no? Claro. O a lo mejor no existen estos como señalagnética especial de dibujitos para decir, bueno, está en tal lado, tengo que dar vuelta. O sea, el primer acceso es la cuestión física, o sea, sí. ¿Cómo puedo llegar a un juzgado, no? La cuestión de tener rampas, tener señales. Pero además también está implicada la cuestión jurídica, o sea, ¿cómo puedo llegar a un juzgado y cómo me puedo hacer entender? Yo que tengo una discapacidad intelectual, a lo mejor, o una discapacidad del lenguaje, ¿no? Sí. ¿Cómo puedo llegar? Normalmente los abogados son los que llevan los escritos y toda esta cuestión, y normalmente no se les deja, pues, escuchar. Entonces, lo que se busca es tener mecanismos especiales para que ellos lleguen físicamente de una manera más fácil, pero también de una manera jurídica. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros son ajustes razonables en los procedimientos. Por ejemplo, si estamos viendo a una persona que tiene un coeficiente intelectual menor, pues bueno, vamos a adaptar nuestras resoluciones de manera que esa persona las pueda entender. No podemos utilizar una cuestión o un texto rebuscado, no podemos utilizar palabras solamente refiriéndonos a cuestiones jurídicas, porque sabemos que no nos van a entender. Entonces, necesitamos primero acercarnos a ellos y decir cuál es su discapacidad y de qué manera podemos acercarnos y de qué manera podemos llegar o tener un alcance con nuestras resoluciones. Eso es lo que se está haciendo. Claro. Puede que me haya saltado una pregunta muy importante y que creo que la gente debe saberlo, pero ¿cuál sería el significado o la definición de persona con discapacidad? Yo daría mi propia definición y diría que es una persona garante de derechos humanos,
que tiene la igualdad total como cualquier persona, pero que desafortunadamente tiene una capacidad limitada en alguna cuestión, ¿no? Okay. Puede ser la vista, puede ser una capacidad intelectual, puede ser la cuestión auditiva, puede ser una cuestión física. Sí. Entonces, alguna vez escuché un concepto que dicen, bueno, al final de nuestros días, todos podemos llegar a ser una persona con discapacidad. Claro. No sabemos en qué momento, o sea, no sabemos, a lo mejor por la edad, ¿no? Sí. A lo mejor se nos llegan a olvidar las cosas, a lo mejor por la edad tenemos, Dios no lo quiera, un accidente, ya dejamos de movernos, a lo mejor una cuestión de tiempo y ya no podemos escuchar. Entonces, considero esa la mejor definición, sí, ¿no? Sí. Que es una persona igual que cualquier otra, pero que ha tenido alguna condición que ha mermado alguna capacidad en su vida. Ok, bien. Y regresando un poco a lo que comentamos hace rato de cómo garantiza el Poder Judicial el acceso a la justicia a las personas con discapacidad, ¿cuáles son las consideraciones básicas que debe tener un juzgador, juzgadora, desde el primer momento en que pues, se da cuenta, ¿no?, que tiene una persona que cumple con este? Creo que lo principal, cualquier juzgador o juzgadora, es una sensibilidad, ¿no? Lo primero es ser sensible ante una situación de esta magnitud. También considero que debe haber un acercamiento directo, o sea, no es lo mismo ver una cuestión en documentos o en papel, que no puedes sensibilizarte, y a lo mejor sí lo lees y demás, pero considero que debe haber un acercamiento, o sea, llegar con esa persona de discapacidad, tratar de conocerla y ver, sobre todo, qué discapacidad tiene, ¿no? Me imagino, por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual. A lo mejor sí te puedes comunicar con ella y puedes darte cuenta qué puede entender y qué no puede entender. Sí. Entonces, ese acercamiento pues, te da un horizonte de decir para dónde tengo que ir, en qué le podemos apoyar, de qué manera hay que hacer el arribo con esta persona. Me imagino, por ejemplo, una persona que no habla. Okay. Pero te entiende perfectamente todo, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo puede ser el acercamiento? Pues bueno, a lo mejor tú le tendrás que preguntar, ¿te sientes bien hoy? Y a lo mejor esa persona te va a decir, sí, ¿no? Si no sabe hablar, pues siente con la cabeza. Si tú le dices, tiene que hacer una declaración, no sé, tienes que decir todo el hecho y solamente te puede decir, o te puede decir, no. Entonces, creo que el principal acercamiento es conocer a la persona con discapacidad, conocer, digo, a veces a lo mejor en un asunto puede ser que esté involucrada una persona con discapacidad, puede ser la víctima, puede ser el inculpado, y de esa manera un acercamiento. Pero además, yo creo que tiene que llegarse de personal capacitado sí. Con temas de discapacidad, ¿no? No es lo mismo a lo mejor un psicólogo que tiene un trato cotidiano con personas sin ninguna discapacidad, a lo mejor una discapacidad intelectual, a lo mejor a una discapacidad social, que a lo mejor dice uno, no, pues hay que tratarla de distinta manera. Entonces yo creo que es allegarse de personal sumamente capacitado, tener un acercamiento con la persona y tener una sensibilidad. Yo creo que son los 3 pilares fundamentales. Sí, que al final creo que el juzgador o juzgadora debe pues, encontrar las herramientas, ¿no?, adecuadas para poder comunicarse, para poder crear, pues ahora sí que darles ese acceso a la justicia a estas personas, ¿no? Efectivamente, yo creo que la sensibilidad que debe tener el juzgador, pero sobre todo como esa imaginación de estar en el asunto o en el caso concreto, es básica. O sea, porque a lo mejor, como digo, es una persona que a lo mejor puede entenderse nada más con dibujitos. Entonces, pues bueno, tendrá que hacer puros dibujitos, ¿no? A lo mejor es una persona que no entiende nada y entonces, bueno, habrá que explicársela con un audio, ¿no? O a lo mejor es una persona que no escucha y a lo mejor con hacer señales podría ser, no sé, como buscar las alternativas o los ajustes necesarios que deben de hacerse. Sí, sí, sí. Bien, quiero recordarle a la gente que tenemos abierto el Centro de Respuesta Inmediata, Justiciatel, que es el 800-719-2232. Ahí pueden comunicarse, pueden presentar alguna queja si es necesario de este tema, se les va a atender. Magistrada, desde su punto de vista, ¿qué barreras se enfrentan actualmente las personas con discapacidad?
Pues existen muchas barreras, ¿no? Desafortunadamente es un sector vulnerable, es un sector al que no volteamos mucho la mirada o la vista. Creo que hasta que uno no tiene en su núcleo central o principal una persona con discapacidad, no ve uno más allá de los problemas diarios a los que se enfrentan. Una de las primeras barreras considero que es el acceso, o sea, no tienen accesos tan fáciles en las calles, ¿no? Sí. Por ejemplo, nosotros acudimos y dicen, no hay rampas, existen escaleras, no hay ascensores para estas personas, no hay señales especiales, no existe el sistema braille para poder subir un ascensor, para comunicarse. La mayoría de personas no conocemos las señales que se hacen o el lenguaje de señas. También existen los estereotipos, ¿no? Es una persona con discapacidad y pobrecito, ¿no? Yo alguna vez escuché que te dicen, ¿qué tiene su enfermito? No son personas enfermas, son personas con discapacidad, sí, que tienen el derecho de vivir con todos los derechos como cualquier derecho, cualquier ser humano. Entonces, a lo mejor nosotros tenemos este estereotipo de decir, pobrecitos, está enfermito. O sea, no están enfermitos. Sí. Solo tienen una discapacidad y como tal deben de vivir con esa discapacidad y necesitan un modelo social para quitar y eliminar las barreras con las que se enfrentan. Entonces, yo creo que son las principales barreras que tienen. Además, también las barreras de la justicia, ¿no? O sea, no pueden hacerse entender fácilmente, algunos de ellos, y estando en la justicia, nosotros también como servidores públicos, pues no nos entienden, ¿no? Decimos, ¿cómo les hacemos llegar la información? ¿De qué manera nos pueden entender? Entonces, yo creo que son las principales barreras a las que se enfrentan todos los días. Sí, una barrera podría ser justamente la poca empatía que tiene la gente con las personas con discapacidad, ¿no? Porque sí, no tienen la paciencia, no buscan las herramientas para poder comunicarse con ellos. Y precisamente hablando de esta empatía, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca ¿está sensibilizando a su personal para el trato? Sí, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca está teniendo cursos de acuerdo a los protocolos que se está llevando de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el apoyo de estas personas con discapacidad. Estamos teniendo cursos de sensibilización, cursos en derechos humanos en cuestiones no solamente de discapacidad, sino en todos los derechos humanos. Y por nuestra parte, cada uno de nuestros juzgadores, magistrados, pues también nos capacitamos continuamente en las resoluciones que emitimos, ¿no? ¿Qué más hacemos? Pues bueno, se está buscando también eliminar las barreras que existen físicamente, en cuestiones de señales, en cuestiones de acceso. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Sí, es un poco complejo porque tenemos 570 municipios y hay juzgados que a lo mejor están, no sé, a lo mejor en un cerro o algo así, y se vuelve mucho más complicado para las personas, ¿no? Pero lo ideal es romper con todo esto. Sí, romper con barreras y con estereotipos, yo creo que es lo más importante. Maestra, nos comentaba el protocolo de la Suprema Corte. ¿Nos puede comentar un poco de qué va ese protocolo? Es un protocolo que busca o hace directrices de cómo se deben de hacer las resoluciones apegadas exactamente de acuerdo a los tratados internacionales que ha firmado el Estado mexicano para juzgar con perspectiva a las personas con discapacidad. Ok, bien. Nuevamente le recuerdo a la gente, está el teléfono de Justiciatel 800-719-2232 para que se comuniquen cualquier duda, cualquier queja que tengan, ahí los atenderán con mucho gusto. Maestra, ahorita hablando de las quejas, ¿alguna persona que nos esté viendo que tenga algún conflicto justo, que se ha encontrado con una barrera, ¿a dónde cree que podría ir? ¿A la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial? Puede ir a la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial, puede hablar a Justiciatel. Quiero comentarte que, por ejemplo, nosotros en la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal, a lo largo de noviembre del año pasado hasta ahora, la semana pasada, hemos dictado 13 resoluciones que le llamamos sentencias de lectura fácil, apoyando estas cuestiones de poder llegar hacia una persona con un lenguaje común, corriente, sencillo, no rebuscado,
Y dentro de esas sentencias hemos dictado 2 sentencias con personas con discapacidad, que se hicieron los ajustes razonables, porque una de ellas, por ejemplo, es una chica que tiene 39 años, pero que mentalmente son 4 años y medio. Entonces sufrió de abuso sexual y desafortunadamente se había dictado una sentencia absolutoria porque no entendíamos o no sabían la sensibilización por parte del juzgador de que una pericial psicológica efectivamente la llevó la psicóloga porque no sabía tampoco hablar. Y entonces la única manera de llegar a ella era un sí o un no. Pero como no estamos acostumbrados a tratar a una persona con discapacidad, decimos, bueno, pues la psicóloga le dijo todo. Por supuesto que tenía que decirle, porque pues lo único que podía hacer esta persona con discapacidad era un sí o un no. Entonces se valoró en la sala esta cuestión y dijimos, pues si la única forma en cómo puede comunicarse esta persona es un sí y un sí no, por supuesto que hay que darle valor probatorio. Y se dictó, se hizo una sentencia condenatoria. Y como la persona no podía leer, porque es una niña de 4 años y medio mentalmente, lo que se hizo fue un audio para poder llegar a esa persona con discapacidad. Porque decíamos, bueno, ¿de qué manera nos va a entender esta resolución? Entonces se le hizo una sentencia de lectura fácil en una hojita, pero además se le grabó un audio de manera que ella pudiera entender la resolución. Y en pocas palabras se le dice, ¿no?, que fue muy valiente al decir los hechos, y que pues que no tuviera miedo, que habíamos determinado que la persona que la había agredido iba a estar un tiempo en la cárcel y que ella iba a seguir con sus terapias psicológicas para poder pues, superar ese momento. Entonces se hizo ese audio. Después, la semana pasada igual dictamos una resolución en sentencia de lectura fácil, igual con una persona con discapacidad. Es una chica que tiene 15 años, nunca ha ido a la escuela, pero también mentalmente tiene una edad de 4 años. Entonces dijimos, pues si no sabe leer, ¿de qué manera le podemos dar a entender nuestra resolución? Igual, hicimos un audio y en el audio también se le dice, ¿no? Va a llevar, se confirma una sentencia condenatoria, va a llevar un tiempo, la persona que te agredió está en la cárcel, con palabras muy cortitas, con oraciones muy cortitas, para que ella pudiera entenderlo. Esta persona está en una cuestión, en una ranchería, y lo que hicimos es llegarle por medio de un disco, ¿no? El audio para que pues, pueda escucharlo. Claro, sí. Digo, nos enfrentamos a varias cuestiones, ¿no? Puede ser que a lo mejor no llegue el audio hasta allá, pero pues bueno, se buscarán las alternativas o los medios para que ella llegue a escuchar este audio y pueda entenderla. No que se le lea, porque a veces dice uno, bueno, pues si no sabe leer, ¿de qué manera? Entonces hemos buscado como las alternativas para que ellos entiendan estas resoluciones y sobre todo que son resoluciones que a ellos mismos les interesa. Sí. Maestra, entonces cuando usted habla de sentencia de lectura fácil, ¿se refiere a, no sé cómo podría explicarnos a la gente directamente qué es una sentencia de lectura fácil? Pues bueno, una sentencia de lectura fácil, como su nombre lo indica, pues es una sentencia que es lo que pone el fin a un procedimiento judicial. En este caso nosotros como magistrados o en la sala dictamos una resolución que pone fin a esta cuestión de revisión de una sentencia de primera instancia, y lo que se hace es primero una sentencia como con palabras y textos no rebuscados, con palabras muy fáciles de entender, y después se hace la resolución total donde se hacen todos los razonamientos probatorios, el razonamiento ya mucho más amplia, con un lenguaje a lo mejor más jurídico, etcétera. Pero la sentencia de lectura fácil realmente es eso, una sentencia fácil de entender, que llegue a las personas que realmente lo deban entender y de la manera pues, más fácil, ¿no? Eso es una sentencia de lectura fácil. Estas sentencias no únicamente son para personas con discapacidad, podrían usarse también para niños. Claro, las sentencias de lectura fácil están entendidas o son para personas, niños, niñas, personas con discapacidad, adolescentes, o sea, que necesitan un lenguaje más apegado a la vida cotidiana o diaria, ¿no? Sí, más sencillo, ¿no? Más sencillo, y que a lo mejor no solamente la entiende el abogado, Desafortunadamente, hay veces que solo las resoluciones las entiende el abogado.
Ahora lo que se busca es, pues, la sentencia, ¿a quién va dirigida? ¿Quién la debe de entender principalmente? Si está involucrada una niña y un niño, pues a la niña debe decírsele qué está pasando con su asunto. Claro. Si está involucrado un adolescente, por supuesto, ¿no? Ahora, si es una persona con discapacidad, digo, a nosotros, en nuestro caso, nos han tocado 2 sentencias, pero que involucran niños con discapacidad. Pero puede haber, o puede suceder que son personas con discapacidad y ya son personas maduras, ¿no? Entonces, en nuestras sentencias hemos utilizado un lenguaje, pues, de niño, o sea, para que puedan entenderte. Pero puede ser que sea un adulto y no podemos utilizar el lenguaje para niños. O sea, tiene que ser un adulto con un lenguaje más fluido a lo mejor, con un texto pero más entendido, ¿no? Sin palabras rebuscadas. Sí, maestra, y regresando un poco al tema de las personas con discapacidad, ¿en la institución se ha fortalecido la igualdad y la no discriminación? Sí se ha fortalecido, y digo, un ejemplo de esto son estas sentencias de lectura fácil, la implementación de estas sentencias de lectura fácil. Sí se está velando por la no discriminación, por su inclusión, por tenerlas y tomarlas en cuenta en un procedimiento, por hacer este acercamiento, por llevarlas de una manera, pues, más entendible. Sí se ha buscado la no discriminación, la igualdad, el acceso a la justicia. Sí, no únicamente las personas juzgadoras, ¿no? Igual todos los empleados del Poder Judicial tienen que tener esa misma línea. Sí, la idea es que todos nos sensibilicemos, ¿no? Porque todos estamos, pues, en este equipo. Entonces, no es solo el juez, sino es el secretario proyectista, el oficial, bueno, desde las personas de mantenimiento, ¿no? Bueno, ok, estoy trapeando a lo mejor y puede venir un chiquito con discapacidad o alguien con discapacidad y, bueno, a lo mejor tener los señalamientos, ¿no? Desde un principio, cuestiones a lo mejor muy sencillas, pero que, pues, impactan. Sí, son importantes. Y son importantes. ¿Y en juzgados y salas son constantes los asuntos que involucran a personas con discapacidad? Pues no nos han tocado de manera constante, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la sala de las resoluciones que hemos hecho en sentencia de lectura fácil, tenemos 13, solo 2 son con personas con discapacidad. Digo, no son tan frecuentes, pero considero que sí hay por lo menos, que serán unos 5 al año, me atrevo a decir. Okay, bien. Y yo sé que ahorita nos comentaba de qué forma se les informa, ¿no?, a las personas de sus sentencias en estos casos, pero podría puntualizarnos para la gente que nos está viendo, no sé, alguna madre de familia que tenga un hijo con discapacidad, que diga, bueno, me gustaría que me ejemplificaran cómo puedo llegar yo a un juzgado y decir, sí quiero la sentencia, pero por favor háganlo de esta manera, ¿no? Claro. Pues lo que podemos hacer, o lo que normalmente, por ejemplo, en España se utiliza, que el Ministerio Público solicita la sentencia de lectura fácil, también, pues en este caso, la víctima podría solicitar, hablando de cuestiones penales, la sentencia de lectura fácil. Digo, nosotros lo que estamos haciendo en la sala es, si está involucrada una niña, un niño, un adolescente o alguna persona con discapacidad, estamos haciendo sentencias de lectura fácil. Claro, con los ajustes razonables, determinando el caso concreto, ¿no? No es lo mismo a lo mejor una persona con discapacidad intelectual, como vuelvo a repetir, que una persona que no escuche, ¿no? Un sordo. Entonces, lo que estamos haciendo son esos ajustes razonables y a lo mejor se necesita el acercamiento hacia el juzgador y decir, bueno, es una persona con discapacidad y a lo mejor no escucha, no ve, entonces necesitamos de alguna manera la sensibilización para que el juez tome cartas en el asunto y diga, bueno, de qué manera puede acercarse o de qué manera hacer más sencillo el procedimiento y apegado al caso concreto. Sí. ¿Cualquier persona que se encuentre en un proceso judicial puede solicitar este tipo de sentencias de lectura fácil? ¿O no es tan...? Pues bueno, en México aún no está así como para solicitarse, ¿no? Por supuesto que sí se pueden solicitar, o sea, sí. Pero, digo, esta cuestión de las sentencias de lectura fácil se solicitan, pero si el juez está sensibilizado, y es lo que estamos haciendo ahora, o sea, se dará cuenta de que necesita una sentencia de lectura fácil. Claro. Entonces, yo creo que ya no es tanto como de solicitar, sino simplemente que si el juez o el magistrado, en todo caso el juzgador, se da cuenta de que es necesaria una sentencia de lectura fácil, la tendrá que hacer.
Ok, nuevamente a la gente le comunico y le digo que Justiciatel 800-719-2232 les pueden contestar para cualquier queja, cualquier duda que tengan sobre este tema o cualquier otro tema. Magistrada, ¿se cuenta con un personal especializado para la atención de las personas con discapacidad? Pues no existe un personal especializado, sí nos falta especializar más al personal. Sí. Digo, sí, el Poder Judicial está teniendo ese cuidado de capacitar a su gente, digo, juzgadores, secretarios, oficiales, acudimos a cursos de capacitación en derechos humanos, pero sí nos falta una cuestión de sensibilizar a lo mejor a los peritos, de sensibilizar los psicólogos, las partes que intervienen en el juicio, además de las que los actores, demandados, víctima, inculpado. Pero sí es necesario capacitar, sobre todo en el derecho de personas con discapacidad. Digo, no es lo mismo tener un psicólogo para cuestiones a lo mejor de personas como nosotros sin ninguna discapacidad, y es necesario sensibilizarlos en cuestiones de discapacidad. O sea, se está tratando de hacer. Pero digo, es un tema que nuevo, considero, por esta cuestión de los derechos humanos. Antes no era tan visible una persona con discapacidad y que fuera objeto de derechos, pero aparte, como no existe como una materia, porque por ejemplo yo me acuerdo que en cuestión de la licenciatura en Derecho, ninguna universidad, me atrevo a decir, que tiene una materia especializada en derechos humanos de las personas con discapacidad. Entonces, nos falta trabajar mucho, nos falta trabajar desde el ámbito de cuestiones pedagógicas, y necesitamos cada quien poner nuestro granito de arena. Entonces, sí nos falta, y se está tratando de hacer con capacitaciones, por supuesto, pero pues nos falta un camino largo por recorrer. Sí. Magistrada, ¿y cuál sería su mensaje a la sociedad respecto a los derechos de las personas con discapacidad? Yo tengo una frase que he leído y me encanta, ¿no? Y la frase principal es que las personas, como las aves, somos todas diferentes, pero todas tenemos el mismo derecho a volar. Sí. Entonces, creo que el principal, ¿qué podría decir? Para las personas que nos están viendo es que necesitamos ser una sociedad inclusiva, no discriminarlos, apoyarlos a ellos y, sobre todo, ser más sensibles. Sí. Y considero que es importante ponernos un poquito en sus zapatos y decir cuántas barreras tienen, y con esa sensación quedarme y decir, bueno, hoy sufrió esto, ¿no? En cualquier momento cualquiera de nosotros puede sufrir lo mismo y poder apoyarlo. Entonces, a lo mejor alguien a nuestro alrededor está teniendo una discapacidad, pero nadie puede decir solo él, cualquiera podemos sufrir una discapacidad, y tenemos que apoyarlos desde nuestro entorno, desde poner una semillita, ¿no? A lo mejor yo les decía a mis alumnos, si tú vas en un camión público y ves un asiento de una persona con discapacidad, tú respétalo, ¿no? Sí. Si tú ves a una persona cruzando una calle y que no puede ver, apóyalo. Sí. Si tú estás en cualquier momento, en cualquier asunto jurisdiccional, si puedes apoyarlo de manera, apóyalo, ¿no? Entiéndelo y no lo discrimines e inclúyelo. Sí, son pequeñas acciones que, por muy pequeñas que se vean, nos cambian, ¿no? Cambian nuestra forma de ser, en la sociedad, y no nada más es un compromiso que tiene el Poder Judicial, sino todos como sociedad deberíamos de asumir ese compromiso. Exacto, no es solamente un compromiso que tiene el Poder Judicial, nosotros como juzgadores o todos los que conformamos la familia del Poder Judicial, sino creo que es importante que todas las personas que estamos en una sociedad debemos apoyar y considerar. Magistrada, muchísimas gracias por haber venido. Me parece que es un tema muy interesante y relevante para que la gente sepa, ¿no? Que se está buscando respetar los derechos de todas las personas. Sí. Agradezco la invitación. La verdad es que este es un tema hermoso, que me apasiona, y que ojalá y pueda yo haber sembrado un granito en todos los televidentes y que podamos desde el día de hoy incluir y no discriminar, ¿no? A estas personas que tienen los mismos derechos.
hagamos conciencia y apoyémoslos. Muchas gracias, magistrada. Gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.